Bienvenidos nuevamente al desarrollo de didáctica general, esta vez clase número 5. Les invito cordialmente a que compartan conmigo el desarrollo de la unidad número 3, la enseñanza como tarea del docente. En la clase anterior habíamos desarrollado juntos temas referentes al proceso de aprendizaje. Habíamos aprendido que el aprendizaje es un proceso que significa, que implica cambio de conducta. Esa conducta que tiene que ser relativamente permanente. También en ese sentido habíamos estudiado que dentro del aprendizaje se encontraban dos factores. El primer factor interno, que dependía netamente de la voluntad, del interés que tenga el sujeto que aprende. Y por otro lado, ese factor externo que dependía exclusivamente del ambiente donde se desarrolla ese proceso de clase. Esta vez, el tema que nos convoca se refiere a la acción educativa. Nos propusimos llevar adelante 3 objetivos específicos. El primero, identificar conceptos de educación y acción educativa. El segundo, establecer diferencias entre el proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza. Y por último, definir cuáles son esos procesos básicos que se encuentran dentro de la situación de enseñanza-aprendizaje. Y a modo de introducción nada más, la tarea del docente, ¿qué exige del maestro? Primeramente, se supone que el maestro tenga que tener conocimientos, pero ese conocimiento no basta solo, tiene que estar acompañado de ciertas capacidades para que ese desarrollo de clase sea eficaz. La relación entonces entre educación y acción educativa. ¿Qué significa educación por un lado y qué significa acción educativa? La educación primeramente se refiere a un proceso que se realiza en el interior del sujeto. Y ese proceso puede durar mucho tiempo, incluso puede durar toda la vida. Sin embargo, una acción educativa se refiere a la acción exterior, es decir, esa influencia externa que provoca el proceso de aprendizaje o de educación. Por otra parte, podemos decir que la educación y la acción educativa constituye un solo proceso. Por un lado, el educando como sujeto y principal protagonista de la educación. Y por otro lado, el educador, que es el profesional que estimula y orienta su acción educadora para que el proceso de formación espiritual del educando sea lo esperado. Seguidamente, la acción educativa versus acción de los educadores. ¿Qué significa por un lado acción educativa? La acción educativa es ejercida por quién, por el educador. ¿Y quién es esa persona? ¿Quién es ese profesional? Es la persona que ejerce una influencia sobre el sujeto y que tiene la finalidad de promover el desarrollo de su personalidad. Por otro lado, ¿quiénes pueden constituirse en personas educadoras? Pueden ser los padres, pueden ser los amigos, pueden ser los mismos compañeros de clases, siempre y cuando que tengan esa intención de contribuir a la formación espiritual del hombre. Seguidamente, vamos a conocer el concepto de docente, que es mucho más limitado. ¿Por qué razón? Porque el docente se refiere a un educador que actúa en una escuela, sea del nivel que sea, desde preescolar hasta el último rincón, hasta la última categoría
por ejemplo, de educación superior. También el docente es un profesional de la educación que actúa en un periodo y tiempo determinado. La acción educativa se divide en dos tipos, bien delimitados. Primeramente, la acción educativa asistemática y posteriormente la acción educativa sistemática. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos clasificaciones? Primeramente, la acción educativa sistemática. Para poder conocer esto, primeramente debemos fijar los criterios a tener en cuenta. No establecen objetivos ni tampoco seleccionan métodos, tampoco actividades, y por otro lado es espontánea. Sin embargo, la acción educativa sistemática, donde el docente provoca situaciones para lograr sus propósitos. Para eso tiene que planificar objetivos, seleccionar contenidos y medios para que esa acción educativa sea también eficaz y tenga resultados positivos. La acción educativa sistemática es por esa razón intencional, también es reflexiva y por otro lado también selectiva. Se realiza en momentos y lugares determinados y también se desarrolla con personas especializadas. Tiende también a lograr objetivos explícitos bien delimitados de acuerdo a las características y necesidades que presente, por ejemplo, una comunidad. Por otro lado, ¿qué significa enseñanza? La enseñanza se refiere a una serie de actos realizados por quién, realizados justamente y dirigidos por un docente, que tiene que crear las condiciones necesarias para darle la posibilidad al estudiante que pueda aprender, que pueda vivir experiencias que le permitan también adquirir nuevas conductas o también modificar las conductas ya adquiridas o existentes. La enseñanza y la acción educativa. La enseñanza, el propósito es lograr objetivos definidos. Modifica la personalidad, por ejemplo, para adquirir conocimiento sobre un tema o adquirir habilidades en la parte de comunicación, obtener información, hábitos, aptitudes, etc. Por otro lado, la acción educativa busca el desarrollo integral de la personalidad del educando. Es decir, que por medio de la enseñanza también se puede lograr la acción educativa. Y ya como conclusión, vamos a referirnos a tres procesos, tres fases de la situación de enseñanza-aprendizaje. Y vamos a obtener, por un lado, el proceso de aprendizaje, por otro lado, el proceso de enseñanza y por último, el proceso de comunicación. El proceso de aprendizaje donde el alumno es el protagonista. El proceso de enseñanza es el protagonista, el docente, y dentro del proceso de comunicación se refiere a la interacción que existe entre alumnos entre sí o alumnos con los docentes. También, por otro lado, y ya en la última etapa, vamos a referirnos un poco a la educación asistemática, que sirve justamente como base a la acción educativa sistemática. La educación asistemática es la que uno adquiere dentro de la familia o dentro de la comunidad. Y toda esa base lo podemos utilizar dentro de la acción educativa sistemática, que es realizada justamente por instituciones especializadas. Y como ejemplo claro tenemos a la escuela. Y todo esto es lo que tenía planeado compartir con ustedes
Un gusto nuevamente y vamos a seguir aprendiendo juntos. Hasta pronto.